tubería completamente horizontal. Por eso en fenómeno de transporte aprendemos horizontal. Aprendemos el caso, este viene siendo el caso número 3. El caso número 3, por eso los valores de Z son iguales. ¿Okay? Pero cuando las tuberías son inclinadas, pues ahí hay una gran diferencia, porque entonces este valor de Z1, ¿cómo lo podemos tomar como en relación a esto? Como un punto de origen. Entonces le damos un valor de 0. ¿Ok? Y el valor de Z2, ¿qué valor debería de tener? Pues una diferencia de 20 centímetros. Entonces Z2 vale 20 centímetros. Entonces eso nos indica que no podemos eliminar el valor de Z1 y Z2 cuando los tubos son horizontales. Entonces aquí no podemos eliminar porque están inclinados y entonces lo ponemos simplemente diferente. ¿Lo vieron? Entonces toda la tubería horizontal nosotros lo vamos a considerar nosotros como un valor diferente. Si esto es cierto, entonces podemos empezar a trabajar con estos valores. Vamos a checar, no podemos eliminar, si vamos a considerar el fluido como un flujo turbulento, entonces ¿cómo va a ser el valor de alfa 1 y el valor de alfa 2? Ese va a ser equivalente a la unidad, si lo consideramos como un flujo turbulento. ¿Okay? Ahí está, turbulento. Y entonces empezamos a pasar de una ecuación general, pasamos a una ecuación, aplicamos las condiciones de frontera a una ecuación particular. Pero realmente esa es la continuación de fenómenos de transporte. Esa es la que viene pegada, unida a la continuación de fenómenos de transporte para un ingeniero químico industrial. Si esto es cierto, ya entonces vamos a ver qué condiciones vamos a tener. El valor de Z1, ¿cuánto vale? 0, porque va a ser punto en el origen. Este va a ser nuestro origen. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos queda de la ecuación. Aquí nos queda solamente del lado izquierdo la presión, densidad 1, gravedad. Después tenemos el valor de alfa, pero vale 1. Tenemos la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Igualamos. Tenemos solamente la presión subíndice 2 sobre la densidad 2 gravedad, más el alfa vale 1, tenemos la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más el valor de Z subíndice 2. ¿Ya vieron cómo se reduce a una ecuación particular? Esta es nuestra ecuación particular. Y cuando tengas cualquier problema o ejercicio que tenga este tipo de arreglo, un diámetro mayor y un diámetro menor, normalmente se ocupa de esta forma. Pero si tenemos un tubo completamente horizontal, entonces los valores de este valor de Z también se va a eliminar. Mientras no, entonces se llaman ya particulares. Algunas veces ya un ingeniero, cuando haces un algoritmo o haces una serie de problemas, dices, esta fórmula es para este tipo de ejercicios y se aplica. ¿Okay? Pero ya la cuestión es entender por qué se convierte en esa expresión. Ahora, lo más fácil de resolver es colocar y unir las mismas propiedades, por ejemplo, unir las presiones, colocar las presiones de un lado y colocar las velocidades del otro lado. Fácil. Y para esto, pues tenemos que aprender nada más a despejar. Vamos a despejar. Tenemos el valor de P subíndice 1, que es la presión mayor, y este valor que está acá lo vamos a despejar, lo vamos a pasar de este lado, ¿verdad? Y pasamos el valor de menos P subíndice 2. Sabemos que la densidad 1 y la densidad 2, ¿cómo son? Iguales, entonces nos queda el mismo valor de la densidad sobre la gravedad. Entonces ya tenemos despejado el valor de la presión. ¿Qué sigue con la velocidad? Tenemos las velocidades. Esto va a ser, vamos a agrupar las velocidades. Tenemos la velocidad 2 al cuadrado. Y entonces ahora este que es positivo lo pasamos de aquel lado. Negativo. Tenemos la velocidad 1 al cuadrado y tenemos el mismo denominador, que es el valor de 2 veces la gravedad, más el valor de Z subíndice 2. Y entonces, maestro, ¿por qué las juntamos? ¿Por qué las vamos a reunir? Porque si se acuerdan, cuando damos la clase de manometría, se une el de departamental 1 para departamental 2, aquí surge una diferencial de presión. ¿Sí recuerdan cómo hacíamos un balance? Aquí hacíamos un balance. Sí. Y entonces poníamos la ecuación número 1, la ecuación número 2, y aquí poníamos presión absoluta, aquí
presión absoluta 1 igual a la presión absoluta 2. Y hacemos un balance. Pero al final de cuentas, lo que surgía era algo muy sencillito. Lo que tenemos que hacer acá es que esta diferencia nos va a quedar una diferencial de presión. Entonces la diferencial de presión, ¿a qué es igual a la diferencial de presión? Al teorema de Pascal. Y el teorema de Pascal dice que es la densidad, la gravedad y la altura. Esta altura es la que estamos buscando. Aquí está. Y entonces esa delta de P realmente, ¿quién es? Esta delta de P, para ser positiva, es la P subíndice 1 menos la P subíndice 2, igual a la densidad, a la gravedad y a la altura del fluido. Y entonces, esta que está acá, la ecuación esta que tenemos acá, que es P subíndice 1, P subíndice 2, se cambia por la que tenemos acá. ¿Ya lo vieron? Sí. Este balance, ¿a qué fluido se le hizo este balance? Al aire. Entonces todo lo que estaba en azul, ¿verdad? Se le hizo el balance de carga al aire. ¿Ok? Y lo que está en verde, ¿a quién se le está haciendo el balance? En un momento dado, vamos a suponer que es todo esto, lo voy a volver a... Se le está haciendo al agua. Porque el tubo está lleno de agua. Entonces esto es agua, ¿verdad? Y voy a cambiar la presión. Aquí no importa si el fluido es agua o igual con agua, con aire. Aquí lo importante que son diferencias de presión. Entonces, lo que yo cambio simplemente en color verde es esta delta, esta P subíndice 1, P subíndice 2 o la diferencial de presión, y lo coloco entonces ahora como el teorema de Pascal. Y el teorema de Pascal me dice que es la densidad, miren, casi ni pinta. De hecho, no tenemos ya colores aquí en esta escuela, entonces tenemos la densidad, la gravedad y la altura, y lo pongo en color verde, porque ¿de qué fluido va a venir? Del agua. Tenemos que tener mucho cuidado, agua. Ok, y en azul quedó el balance para el aire, entonces coloco en azul el que viene en el color en aire. Entonces, realmente esta densidad es ¿de quién es? Del aire. Ok, tenemos la gravedad, y aquí vamos a colocar otra vez las condiciones. Tenemos la velocidad 2 menos la velocidad 1, este está el cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, más el valor de z subíndice 2. ¿Ya vieron? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Exacto, la altura del agua, que es este valor de h que está acá. ¿Esta gravedad la podemos eliminar? Sí, porque esos sí son constantes, son iguales. Pero la densidad del agua y la densidad del aire no la podemos eliminar. Entonces, esta y esta se convierte en la unidad. Y ya lo único que deben de hacerlo ustedes o la persona que está como su asistente es simplemente despejar. El ingeniero ya hizo todo esto. El ingeniero es el que piensa. El tipo que está a tu lado, que es el ayudante, el asistente, no lo dejes que piense. Porque si piensa, empieza a hacer pendejadas. Ayer estábamos haciendo un problema, un ejercicio en transferencia de calor de lo que sucedió en Acapulco, de cómo entró el aire y las temperaturas y cómo se llaman coeficientes de arrastre, y calculamos la potencia y la generación de energía. Entonces hablamos de cosas que se aplican, pero que desgraciadamente salimos de la escuela y empezamos a trabajar con los ingenieros arquitectos o con los ingenieros civiles, cuando mucha de la información que debíamos ser interactiva también debíamos trabajar con los ingenieros químicos industriales, porque los ingenieros químicos industriales ahora sí saben de materiales. Ustedes saben de materiales, cuánta resistencia puede soportar un vidrio, qué características debe tener un vidrio. Entonces, todo eso que está en la sucesión en Acapulco realmente es una situación muy triste, pero la realidad es que ya nos está alcanzando el tiempo. Es decir, que ustedes son los que deben empezar a trabajar con nuevos materiales. Ya no nada más voy a resolver un problemita pendejo y no voy a obtener algo diferente. No, tienes que empezar ya a pensar, a resolver rápido. ¿Ok? Por eso es que yo te lo digo rápido. ¿Sí? No vamos a hacer otro ejercicio. Oiga, vamos a hacer un ejercicio ahora con un tubo horizontal. No, porque ya tiene las condiciones frontera. No vamos a hacer un tubo vertical. Ya tenemos las condiciones frontera. Si yo voy a hacer al ratito un tubo o vamos a hacer un tanque, ¿verdad? Que esté conectado un tanque a otro tanque. Y vamos a llevar el fluido del punto número 1 al punto número 2.
y aquí tenemos nosotros, por ejemplo, una bomba, y después vamos a llevar el fluido en una forma inclinada, entonces estamos hablando que tenemos un valor de zetas, ¿ok? Que realmente el que nos interesa es nuestro ángulo teta, ¿verdad? Que es el cateto opuesto. Por eso en fenómeno de transporte siempre sabemos, un joven que todavía llega a fenómeno de transporte y se equivoca con la función seno o coseno, porque no sabe cuál aplicar, ese es el problema que tenemos. Que dice, no, es que la función coseno, no tiene nada que ver la función coseno, no nos interesa las cuestiones horizontales, el fluido solito se mueve, ¿ok? Lo que nos interesa es vencer la verticalidad, y una cosa de la verticalidad es vencer a la fuerza de gravedad. Entonces eso es lo que nos interesa, trabajar con eso, ¿vale? Entonces no podemos pasarse aquí haciendo muchos accesorios, de eso no se trata. Entonces hicimos ya una válvula, podemos hacer otro, pero sin estos tubos, sin un manómetro, simplemente ponerlo horizontal, ¿verdad? Poner un tubo horizontal completamente. A ver qué pasaría si trabajáramos solamente con un tubo. ¿Qué pasaría si tuviéramos solamente un tubo? Ajá. Y quisiéramos calcular, ¿qué estaríamos calculando? Sí. ¿Las velocidades cómo son? Iguales. La velocidad 1 y la velocidad 2 cómo son? Iguales. Presiones iguales. Las presiones cómo son? Iguales. Zetas iguales. Los valores que serían Z1 y Z2 cómo son. ¿Esto es qué estaríamos calculando? ¿Me explico? Y tal vez lo único que te podrían pedir para calcular ese tipo de ejercicios sería esta cosa que está acá. ¿Cuánta energía se pierde? El valor de HL, o también como el valor de la energía mecánica perdida. ¿Cuánta energía se pierde? ¿Y eso por qué? Porque se supone que aquí tenemos una rugosidad. Sí. ¿Ok? Pero tenemos las condiciones frontera. Y eso es lo que nos hace falta a los ingenieros. Si nosotros los ingenieros pudiéramos resolver todos los ejercicios, podemos resolver con condiciones frontera, pero tenemos que analizar. ¿Ok? Entonces en los tubos horizontales nunca vamos a encontrar los valores, todos esos valores van a ser iguales. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Pues solamente las pérdidas por presión. ¿Y a quién las vamos a vincular? ¿A quién vinculamos a eso? Con esta cochinada que está acá, con la presión. Esto nos va a generar la diferencia de presión. Por eso cuando estamos en Pemex, realmente lo que estamos determinando son las pérdidas por presión. ¿Vale? Bueno, vamos a despejar, a ver, pase usted, está durmiendo. Lo voy a pasar, está durmiendo, por allá yo vi que el papá está durmiendo. Bien. Compañera durmiendo. Yo les digo, échese agua en la cara. Sí, todos venimos cansados, todos estamos muy preocupados. ¿Alguien tiene familia en el Copico? ¿No? ¿Sí? ¿Usted qué tal? ¿Cómo le fue? Todo bien. ¿Todo bien usted? Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Si no, después tenemos problemas y... Bueno. Muy bien, vamos a despejar. Despejamos. Nos queda la densidad del agua, muy bien. Y la densidad del aire. Muchas gracias. Si tienes sueño, hay que echarse agua en la cara. Bueno, y después de ahí, ya como lo despejó su compañero, de ahí ya nada más viene la información. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a calcular las características? Entonces, una forma de resolver los problemas con las velocidades es usar el teorema de Euler. Entonces, en el teorema de Euler, aquí vamos a poner Euler, nos dice que la velocidad, que el diámetro 1 es igual a la velocidad 1 elevado al, no es cierto, que el valor de la velocidad 1 por el diámetro 1 al cuadrado es igual a la velocidad 2 por el diámetro 2 elevado al cuadrado. Entonces, lo más rápido de resolver es, ya tenemos el caudal volumétrico, encontrar primero una de esas velocidades, y debes de recordar que el caudal volumétrico, ¿cómo se calcula el caudal volumétrico? Exacto, velocidad por el área. Y entonces podemos decir que esto es equivalente al caudal volumétrico 1 y va a ser igual al caudal volumétrico 2, ¿no? Todo el caudal volumétrico que entra es igual al caudal volumétrico de salida. Entonces puedes escoger ya sea el diámetro correspondiente con el caudal
Cojo su velocidad y con eso resolvemos. Entonces, por ejemplo, la velocidad 1. Si yo quiero calcular la velocidad 1, debería de ser el valor del caudal volumétrico dividido entre el área, que sería el valor de pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Calculo la velocidad, sustituyo aquí la velocidad, tengo el diámetro y despejo después la velocidad 2 y calculo la velocidad porque tengo el diámetro 2. Vamos a hacerlo despacito. Aquí, ¿cuánto vale el caudal volumétrico? Ese sería para la función 1. ¿Cuánto vale el caudal volumétrico 1? 65. Y convertirlos a metros cúbicos. 0.0. Correcto, 3 veces 65 metros cúbicos sobre segundo. Y lo dividimos entre el valor de pi. ¿Qué diámetro tenemos en el inicio? 6 centímetros a metros, 0.06 metros elevado al cuadrado y dividido entre 4. Y encontramos la velocidad número 1. ¿Cuánto nos da la velocidad 1? 22.99. 22.99 metros sobre segundo. Y entonces aquí aplicas ahora el Euler, un euleriano. En el euleriano entonces te dice que la velocidad no vale esto, entonces colocas el valor de 22.99 metros sobre segundo por el diámetro que está elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale el diámetro? 0.06 metros elevado al cuadrado, igual. Y después nos falta la velocidad 2, pero la velocidad 2, ¿qué pasa? No la tenemos. Entonces ponemos aquí como si fuera un Euler, como si fuera ¿cómo se llama? El Solver, ¿no? Velocidad 2 y después colocamos el diámetro número 2. ¿Cuánto vale el diámetro número 2? 0.04 metros elevados al cuadrado. ¿Ya lo vieron? Y entonces ya no tenemos que volver a aplicar otra vez caudal volumétrico. Lo que sí sabemos es que cómo va a ser la velocidad 1 comparada con la velocidad 2. ¿Quién debe ser mayor? Entonces eso sí nos tiene que dar diferente. La velocidad 1 es menor que la velocidad 2. ¿Cuánto nos da la velocidad 2 si usamos un solver? 51.73. Entonces la velocidad 2 es igual a 51.73 metros sobre segundo. Y entonces llegamos a la conclusión, si estamos correctos. Este resultado comparado con la velocidad 1 comparada con la velocidad 2, la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. ¿Ya lo vieron? Entonces yo espero que ese ejercicio, ese examen, vale 8. ¿Cuántas fórmulas se va a permitir sacar? 10. Oiga maestro, ya para no estar haciendo esto y esto, porque creo que también lo hice con esa fórmula en el otro ejercicio, ¿no? Entonces mejor aplico la ecuación de Euler y resuelvo rápido. ¿Por qué te tengo que dar velocidad? Porque fíjense, cuando venga ya un examen de un tercer departamental, vas a tener que hacer todo esto y aparte vas a tener que calcular las pérdidas por fricción. Y entonces, ¿cuánto tiempo te vas a tardar en hacer eso? Entonces, yo no te voy a poner 4 problemas en el siguiente departamental. Dependiendo del examen tipo A, tipo B y tipo C, te voy a poner el examen. Por ejemplo, si te voy a poner un examen tipo A, te voy a poner 4 problemas. Si te toca un examen tipo B, seguramente te voy a poner 3 problemas. Si te toca el examen tipo C, te voy a poner 2 problemas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en los exámenes tipo C tenemos que hacer un arreglo de varios accesorios. ¿Me explico? Pero vamos a hacer aquí lo más rápido que se puede. Pero si tú todavía aquí no le sabes dar a las condiciones frontera, ¿cuánto te vas a tardar en resolver un ejercicio? Entonces tenemos que buscar caminos muy rápidos. Entonces yo les pido a ustedes que cuando vayan haciendo todo su libretita, me hagan todos los recuadros bien en un cuadrito, me pongan en un cuadrito toda la información. Este está en un cuadrito, porque después lo puedes hacer en una hoja del Excel. Recuerden, todo lo tienen que hacer en Excel. Todo lo que hagan en la escuela deben hacerlo en Excel, para que cuando tú salgas a la industria, digas, este problema lo he visto, mira, se parece a esto, y ya nada más empieces a practicar y rápido lo resuelvas. ¿Okay? Porque si no,
vas a llegar otra vez en blanco y vas a decir, no hay trabajo, no quieren contratar a los nuevos a los de nuevo ingreso o a los recién egresados. Sí hay chamba, sí hay trabajo. Para los egresados sí hay trabajo, hay mucho trabajo. Ahorita va a venir muchísimo trabajo en plataformas, mucho plataformero necesitamos, mucho chavo joven, ¿verdad? Que mida arriba de 1,75 para que estén plataformeros, y gente bajita también para refinería. O sea, ahorita el país en México se requiere mucho dinero, ya veo cómo se acabó en Acapulco. Entonces se requiere mucho dinero y se requiere mucho ingeniero y se requiere ahorita, en Acapulco se requiere mucho albañil, mucho carpintero, pero ¿quién va a dirigir a todas esas personas? ¿Explicó? Y los militares, mientras más se vayan apoderando, se va a militarizar nuestro país. ¿No? Tiene que haber asociaciones civiles. ¿Okay? Entonces, ya tenemos nosotros las velocidades. Oiga, maestro, ¿para qué calificamos o para qué resolvemos las velocidades? Si observas en la fórmula, estamos la velocidad 2, que ya la tenemos, la velocidad 1, que ya la tenemos, la gravedad ya la conocemos, y el valor de Z2, ¿cuánto vale? 20 centímetros, ya lo conocemos. ¿Ok? La densidad del aire, ¿cuánto vale? ¿No la conocemos? Entonces aplicamos aquí podemos aplicar, por ejemplo, la fórmula de un gas ideal. Y con eso resolvemos ¿Cuánto vale la densidad del agua? Pues ya la conocemos, 1000. Si no tenemos la temperatura del agua, pues le damos un valor de 1000. ¿Lo vieron? ¿Sí? Pueden sacar una foto, para poder continuar a resolver el ejercicio. ¿Okay? Vamos a sustituir ahora todos los datos con la ecuación. ¿Cuál va a ser nuestra ecuación para todos los accesorios como estos? Ya está la ecuación particular ahí. ¿Ya la vieron? Si tú crees que necesitas esa ecuación, te la voy a contar como la ecuación número 1 o 2, tráela anotada. A lo mejor dices tú, híjole, me tocó un problema como o como aquel, ¿qué fórmula debo de ocupar? Pero ya debes de saber cómo. Pero no traigas más ecuaciones. Si traes más de 10, ¿vale? ¿Por qué para gases ideales omite los lugares y evolución? Porque normalmente nosotros eso lo ocupamos cuando tenemos flujos molares. Entonces cuando usamos flujos molares o tenemos pesos moleculares, entonces ocupamos la ecuación de masa y ocupamos el peso molecular. Cuando hablamos de flujo, ya no hablamos de volumen específico, sino hablamos de volumen másico, o hablamos de caudal volumen. ¿Vale? Entonces, nada más únicamente cambiamos la literal. Bueno, continuando aquí, vamos a borrar esta seccióncita, esta partecita que está acá. Voy a borrar esta para continuar. Entonces, algunos ejercicios se vuelven cada vez más laboriosos, pero no se vuelven complicados, sino nada más se vuelven laboriosos. Y si esto es cierto, entonces tenemos lo siguiente. Aquí se mancha mucho este marcador. Retirar algunos. Bueno, entonces si esto es cierto, ahora vamos a resolver rápidamente nuestro problema. Entonces aquí, ya los que resuelven acá y está mal el resultado, para mí todo está mal. O sea, no puede haber mitad. Óigame, eso me cuenta medio punto, me cuesta .25. Hay muchos maestros que hacen puras bobadas. Dicen, vale .25 por puntos. Esto vale .5. Esto vale .5. No, eso es de primaria. Eso no. Ya hay maestros así, no voy a decir nombres, pero ahí está nuestro Valderas. Sin todo le pone un puntaje. O sea, ¿sabes o no sabes? ¿Puedes o no puedes? ¿Tienes un resultado correcto o no tienes un resultado correcto? Porque toda tu ingeniería entonces está equivocada. No puede ser que te hagas un buen desarrollo, seas un buen desarrollo, hagas un buen modelo matemático y después cuando quieres aplicar no sabes usar la calculadora y resuelves mal. Entonces, en la industria, ¿cómo se te ve? No sabe, el ingeniero no sabe. Oye, es muy bueno para las matemáticas, es muy bueno para el desarrollo, pero no sabe sustituir, no sabe resolver. Y lo que queremos nosotros es resolver. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces aquí tenemos el valor de H.
¿Cuánto va a valer esa H del agua que se está generando con ese diferencial de presión? Tenemos la velocidad. ¿Cuánto nos da la velocidad? 2. La velocidad 2 es igual a 51.73, ¿verdad? Y debe ser en unidades elevadas al cuadrado menos 22.99 igual elevado al cuadrado. Aquí sabemos en unidades. Sabemos que son metros cuadrados, segundos cuadrados, porque es la velocidad, ¿no? Y después, ¿qué sigue? Ok, ¿qué sigue? Después de esto, tenemos la gravedad, que son 2 veces la gravedad, que es 9.81. Y en unidades tenemos metros sobre segundo cuadrado, ¿ok? Todo esto que está acá, es esto que tenemos acá, ¿vale? Después, más el valor de z subíndice 2. ¿Cuánto vale el valor de z subíndice 2? En metros, 0.2. Qué bárbaro. Sí, 0.2. Ok. Entonces, si todo está entre paréntesis, yo debo de sumar estos valores. Entonces aquí nos damos cuenta que segundos con segundos cuadrados se convierte en la unidad. Aquí estos metros cuadrados con este metro, y aquí nos queda la entonces sí puedo sumar estas unidades que tienen metros con estas unidades que tienen metros para sacar este resultado. Y conforme a la densidad, ¿qué pasa con las densidades? Si yo quiero trabajar las densidades, pues simplemente puedo trabajar las densidades sin las unidades, porque se va a volver adimensional. Entonces me ahorro ese tiempo de estar haciendo y colocando valores que me quitan el tiempo para resolver. Entonces, ¿cuál es la densidad del aire? No la tenemos. Entonces aplicamos la ley de los gases ideales. ¿Qué nos dice la ley de los gases ideales? Pues aquí vamos a ver. La ley de un gas ideal: presión, volumen, masa, R, T, ¿no? Y después este es presión, caudal volumétrico, flujo másico, o el valor de R y el valor de T. ¿Qué nos interesa calcular a nosotros? Si lo dividimos, cualquiera que esto dividamos, entonces tenemos acá, entonces, si esta la paso dividiendo, tenemos presión va a ser igual a la densidad por el valor de R o por el valor de T. Con eso te trato de decir que algunas veces te dan caudal y flujo másico, y entonces también te da la misma variable. La presión va a ser igual, si este pasa dividiendo, los segundos se van a eliminar y va otra vez a quedar densidad, valor de R y el valor de T. ¿Ya lo vieron? Porque después llegamos a Pemex y dicen, nos da tanto flujo másico y tanto caudal, pero no sabemos la densidad. Entonces, como ingenieros, rápido. Todas las unidades de masa sobre densidad, masa sobre volumen es nuestra condición de densidad. ¿Okay? Entonces sustituimos los datos que tenemos acá. Tenemos la presión, tenemos la densidad, entonces tienes que traer una constante. ¿Cuál constante vas a utilizar? La constante R ¿de quién? Del aire. ¿Ok? Pero no solamente en los ductos no vamos a pasar aire. Algunas veces pasamos, por ejemplo, metano, propano, butano, algunos gases. Entonces tenemos que la forma de cómo calcular la R de cada uno de esos gases. Entonces, en el capítulo número 3, ¿verdad?, aparece cómo calcular las R de cada gas. O hay una tabla que dice las R de los gases. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado. No siempre vamos a ocupar la R del aire. ¿Cuánto vale la R del aire? ¿0. qué? 87 unidades kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo masa grado Kelvin. ¿No? Lo sustituyes ahí para obtener la densidad. ¿Cuánto te debe dar la densidad del aire? Pues no te puede dar ni 1000 ni 200. Debe ser un valor pequeño, cercano al 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto vale la densidad del aire haciendo el cálculo? 1.1796. 1.1796 kilogramos metro cúbico. 1.17. ¿Cuál más? Kilogramo. Pero 1.17 no hay 96. 96, ok. Kilogramos de masa sobre metro cúbico. ¿Ya lo vieron? Eso ya no es lo que nos interesa. No vayan a calcular ahí. Me dio 3, profe, del aire. ¿Cómo calculas las demás R? Con el peso molecular, como decía su compañero. Necesitamos la R universal de los gases
y el peso molecular para poder encontrar las R de cada uno de los gases. ¿Ok? Otra vez, si yo quiero encontrar las R de los diferentes fluidos, tengo que tener el peso molecular dividido entre el valor de la R universal, que es una constante. Esa R universal si viene en moles, y el peso molecular debe ser el peso molecular del fluido. Entonces, por ejemplo, la del aire es el peso molecular del fluido entre esta R universal y ya sale este valor que está acá. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿dónde viene eso, profesor? Capítulo número 3. O capítulo 3 y capítulo número 2. En las primeras hojitas te dice, ahí te dice cómo calcular los valores de R. Recuerden que no siempre vamos a trabajar con aire. Alguna vez vamos a trabajar con otras características. Voy a borrar aquí ahora sí. Aquí nos dice que es agua, aire sobre agua. Entonces, no es necesario colocar las unidades. Tenemos el 1. ¿Qué? Sí, era un multiplicador, ¿verdad? 1.1796. Sí. Dividido entre 1000, que es la del agua. No coloco las unidades. Y entonces ya coloco directamente, hago el cálculo. ¿Cuánto me da la altura? ¿Qué altura debe de tener esta cosa para generar una condición de flujo? ¿Cuánto flujo vamos a meter? 65 litros por segundo. ¿Okay? Ahora ya no tenemos esta tecnología vieja de estos tubos, pero cuando tú llegues a la industria, pues se van a dar una diferencia de presiones y te van a decir ¿cuánto caudal está pasando? Entonces ahora va a ser al revés, necesitas saber cuánto caudal está pasando conociendo las presiones. ¿Okay? Ahorita vamos a hacer un ejercicio con respecto a eso. Poco a poco tenemos que hacer un ejercicio. Bueno, entonces, ¿cuánto nos da la altura? De 0.1293 0.2 metros. 1293. 12. 90 y quién? 93 90. metros. Si queremos hacer cifras significativas podemos completarlo aquí con el 3, ¿no? Pero bueno, lo dejamos así. No voy a calificar, no voy a reprobar porque pones 0.13, ¿no? Nada de eso. Entonces vamos a checar, vamos a verificar que sí es el resultado. Ok. Claro. Está fácil. Miren, por ejemplo, ¿ya llevaron la práctica de medidores de flujo? Ya. Sí. Bueno, déjenme borrar lo que no, lo que ya es un poquito de basura, ¿sale? Vamos a borrar esa basura que está acá, para que nada más les quede el dato. Pero hay una cosa importante, por ejemplo, ahí viene un ejercicio que hay que obtener la ecuación de Bernoulli. No sé si qué ejercicio, si ahí lo coloqué o me salté ese ejercicio. ¿Cómo calcular la ecuación de caudal volumétrico? No es ni el 6 ni el 7, porque el 6 y el 7 ya nos pasamos a bombas, ¿verdad? A ver si tenemos aquí otro problema muy parecido a accesorios. A ver, el 8 y 9. Ya me salté ese ejercicio. Vamos a ver si tengo por ahí propuesto. Vamos a buscar de los propuestos que tengo acá. Es importante hacer ese ejercicio porque dentro de los propuestos hay que tener una ecuación que se llama la ecuación del verde de función. Seguramente va a venir en el examen. No sé cuál es.
que alguna vez debo de quitar algunos ejercicios para completar otros. Entonces no tengo la ecuación de